¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Juárez. Muchos de ustedes ya me conocen. Y agradezco también a su vez a todas las personas que, pues que le han dado like a algunos de mis videos, incluso que han comentado. Para mí es muy importante porque creo que son temas que les han interesado y eso es muy grato para mí. El día de hoy tenemos un video muy importante. Creo que es un video de un tema que debe resaltar y que todos los ciudadanos debemos involucrarnos para estar informados en esta situación. Este video lo vamos a titular Prisión Preventiva Oficiosa. ¿Qué pasa con esta prisión preventiva oficiosa? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de las nuevas propuestas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué medidas se van a tomar para que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que cometen un delito o que a su vez se le violan sus derechos de las víctimas o del imputado? Bien, en cuanto una persona se encuentra detenida, en este momento se debe presentar ante un juez. En esta se celebran etapas del proceso de vinculación. Este juez decide si el imputado se deja en libertad o iniciamos un proceso de manera penal, de querella. El juez va a revisar las medidas cautelares, ya que estas son las medidas preventivas para que el imputado no evada la justicia. Asistir a sus audiencias y no poder salir de su país hasta que se esclarezca la situación legal del mismo. En esta se le ordena al mismo a que no abandone el país, incluso pues se toman algunas otras medidas que se tengan que estar revisando, que no pueda desistir o evadir o incluso hacer más daño a la víctima. Del proceso del imputado, hablando que se encuentran en querella, la prisión preventiva oficiosa es la última instancia que se debe de tomar. La prisión preventiva oficiosa es el último punto al que se debe llegar para determinar la situación legal de una persona. Pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Que a muchos se les dicta de inmediato, sin antes revisar las medidas cautelares que se presenta su representante legal, y el juez tiene que revisar que las medidas cautelares son suficientes. De no ser así, pues ordena la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir la prisión preventiva oficiosa? Se le detiene, se le arresta, por llamarlo, se le arresta y se tiene, ¿sí? Se le detiene para que pues no pueda huir del país, para que no pueda hacer algún otro daño a la víctima, para que no exista un acto negativo que pues que entorpezca todo el proceso. Sin embargo, como comentamos, se ordena en automático. El ministro Luis María Aguilar propone la obligación del juez en dictar esta medida, hablando en 16 delitos que tenemos en el Código Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué queremos decir con esto? Este ministro propone eliminar que se dicte la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué eliminar esta medida? Para evitar más cosas negativas a la víctima o a la sociedad. ¿Por qué se propone que esta medida se elimine? Porque se está hablando de la violación de los derechos a los imputados. Se está hablando de la violación del derecho a la libertad sin antes ser sentenciado. Con las medidas cautelares que se verifican desde un inicio, desde aquí tomamos qué es lo que se debe de proceder. El deber ser es que siga su proceso en audiencia, que juicios orales, y que se llegue a la determinación donde el juez dicte una sentencia. Todos tienen derecho a que se les dicte una sentencia para terminar con el proceso legal. Que se le dé la condena de inmediato, aunque el proceso se lleve un poco más de tiempo.
Pero ¿qué es lo que está pasando? Se les está poniendo de inmediato la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa se les permite dar de 2 a 3 años en prisión antes de ser sentenciados. Se les priva de la libertad porque se considera como una persona que puede seguir dañando a la víctima o a la sociedad, incluso escapar de su situación legal. Es por esto que la prisión se toma como una medida para los imputados, pero el ministro propone que se elimine esta toma de decisión por parte del juez, que se elimine porque se están violando los derechos del imputado. Aquí es cuando nosotros nos preguntamos, entonces, ¿es bueno o está bien que se elimine? ¿O es una mala decisión porque pone en riesgo a la víctima? Hablando de que realmente el peso de una persona sea fuerte, porque se consideran 16 delitos en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, son los 16 delitos tipificados como los más fuertes que consideran una pena, una sentencia muy pronta. Pero ¿qué pasa? Cuando necesitan recabar pruebas, hay instancias donde no se recaban o que los procesos son más largos. Por eso la prisión se le dicta para mantenerlo y que todo su proceso legal, antes de ser sentenciados, lo lleven en prisión. Es por eso que el ministro decide eliminar esta toma de medida, porque se están violando los derechos de libertad del imputado. El juez no pondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público, de no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado, el proceso de desarrollo de la investigación y la protección a la víctima. El ministro Luis María propone eliminar esta obligación que considera que la prisión preventiva oficiosa no es una medida cautelar, sino es una pena anticipada. Está anticipada porque ya se está deteniendo al imputado, a la persona se le está deteniendo antes de ser sentenciada, antes de que el juez le cause una sentencia y bueno, pues el fin del proceso legal de esta persona. Vamos a hablar de algunos números que son importantes. Algunos números nos dicen que de 226.916 personas que se encuentran en centros penitenciarios, 92.395 se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva. Es un número bastante grande. ¿Qué pasa si se elimina lo que propone este juez? Se propone que con este proyecto el juez verifique caso por caso para ver la situación legal de estas personas. Se solicita la eliminación de la prisión preventiva oficiosa porque los derechos del imputado se ven en riesgo. Se ven en riesgo y incluso puede, pues solicitar que se le paguen los daños y perjuicios por el hecho de estar en prisión. Bien, aquí existen dos puntos que como sociedad, dos puntos que como ciudadanos, como mexicanos, podemos poner en una balanza. ¿Qué pasa si se aprueba este proyecto? 1. Respetar los derechos del imputado, que no sean violados ni se le prive de la libertad hasta que se compruebe lo contrario. Una persona no es culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Desde ahí estamos violando los derechos del imputado. Pero por el otro lado tenemos de que si esta persona lleva su proceso legal normal, en libertad, y realmente es una persona de peligro,
el peligro lo corre la víctima. ¿Qué va a pasar con la víctima? Estamos pensando en los derechos del imputado. Está bien, porque es un ser humano el cual merece un derecho. Merece que la ciudadanía proteja sus derechos y sus garantías. Pero ¿qué pasa con la víctima? Podríamos tener desenlaces bastante fuertes. Pero ¿qué pasa si se le pone una prisión preventiva oficiosa a una persona que es inocente? Porque tenemos muchísimos casos en México, tenemos muchísimos casos donde sabemos que muchas personas están llevando sus procesos penales a más de 2 años en prisión preventiva. Porque no se puede llegar a su sentencia, porque existió algún tema donde no se recaban las pruebas suficientes. Y todo ese proceso lo están viviendo ahí adentro. Existen muchas personas que son inocentes, pero están recluidas. El proceso legal se ve entorpecido y no pueden salir de ahí. Entonces, de mi parte, al menos personal, estoy a favor de que se prohíba esta medida de prisión preventiva oficiosa. Pero también me pone a pensar que realmente cuando alguien lo requiere, que una persona que realmente requiera ser recluida en el instante porque los delitos son fuertes y se le deja libre y se le deja que el proceso legal se lleve en su libertad, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que al existir este proyecto se deben de tomar medidas más fuertes y que el Ministerio Público y que los jueces obviamente determinen la situación legal de la manera más adecuada, de la manera más correcta y que realmente se llegue a proceder a una justicia totalmente verdadera. De que si es un imputado que realmente merece pena, que realmente se le dé y que recabe todas las pruebas necesarias, suficientes, que sean punibles para que esta persona sea recluida, para que esta persona tenga la pena que merece. Pero sabemos que la impartición de justicia en México nos sorprende mucho. Nos sorprende mucho porque hay personas inocentes que están tras las rejas. También lo podemos ver en el nuevo proyecto que sacó Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hablando de los derechos de las mujeres, ¿a cuántas ya no ha sacado de Santa Marta, del penal de Santa Marta? Porque se han puesto a revisar caso por caso, porque se ha entorpecido los casos que tienen estas mujeres y que no se les había dado una sentencia y que no se les había dado una pena y seguían ahí adentro. A su vez, este proyecto lo puedo ver bien a mi manera de pensar, porque si bien es cierto, muchas veces la impartición de justicia no se lleva adecuadamente, donde las violaciones de los derechos de los imputados y de las víctimas todo el tiempo se ve, todo el tiempo lo vemos. Ahora, los derechos humanos se pone a pensar en los derechos del imputado y está bien. Pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa cuando se entorpece la situación? ¿Y qué pasa cuando realmente alguien merece una prisión preventiva oficiosa y no se le da? Cuando muchas personas, porque tienen el poder adquisitivo, pagan para tener un arresto domiciliario, para tener toda la comodidad del mundo, y aunque sabemos que realmente esa persona merece todo el peso de la ley, y por tener un poder adquisitivo, no lo tiene. La igualdad debe de ser para todos.
Si bien es cierto que la prisión preventiva oficiosa, muchos podemos estar de acuerdo en este nuevo proyecto, en que se elimine, o muchos no, porque si nosotros somos una víctima, si yo soy víctima y veo que a mi agresor está siendo liberado, no está cayendo la ley sobre él como lo merece, como víctima me va a pesar mucho. Y voy a pensar en qué está pasando con la ley, qué está pasando con la justicia. Pero ¿qué pasa si en un caso el imputado es inocente y se le dicta una prisión preventiva oficiosa sin antes ser sentenciado? Y que lo dejen más tiempo de lo que dicta la ley de la prisión preventiva oficiosa. Realmente nos pone a pensar mucho. Hay que esperar la respuesta de la Cámara de Diputados también. Si aprueba o no se aprueba este nuevo proyecto de este ministro, y como ciudadanos debemos estar informados en estos nuevos proyectos, en estas nuevas transformaciones de la ley, porque debe de existir una importancia, nos debe importar el cambio que hace para la protección de los ciudadanos. Porque si bien es cierto, las medidas cautelar nos ayudan mucho, y la prisión preventiva oficiosa la podemos ver de una manera buena, pero también tiene cosas negativas. Al final del día, todos los derechos del imputado y de la víctima deben ser valorados, y antes que nada debe de existir la igualdad del ser humano, donde no exista el poder adquisitivo, donde no exista la diferencia de sociedad, el tipo de nivel de sociedad en el que se vive. Existe mucha gente que por falta de recursos son inocentes y no pueden pagar un proceso legal, no pueden pagar a alguien independiente para ser defendidos. Sin en cambio, por ley deben tener un representante legal. Pero ¿qué pasa cuando este representante legal pues se ve entorpecido en el proceso? Aquí es cuando no se le da respuesta al imputado y sigue ahí dentro. Mucha gente vive esperando su sentencia y no le llega. Personas inocentes que están ahí adentro y no les llega la sentencia. Bien, creo que el tema es demasiado importante para todos, porque desafortunadamente o afortunadamente muchas de las personas que se encuentran recluidas realmente merecen estar ahí, y hay personas quienes no lo merecen. Vamos a estar en espera de qué es lo que va a pasar. Voy a estar en espera de qué es la decisión que se va a tomar para este proyecto. Para este proyecto que este ministro está proponiendo. Los derechos de los humanos y derechos humanos debe de salvaguardar las garantías de todos, de las víctimas y de los imputados también. Pero la justicia se debe hacer cuando realmente deba ser aplicada. Cuando realmente tenga puntos punibles, debe ser aplicada para quienes lo merecen. Existen 16 códigos en los cuales merece una prisión preventiva oficiosa, como la violación sexual, como la trata de menores, la corrupción. También podemos encontrar dentro de esto daños a la salud, entre otros, los cuales merecen una prisión preventiva. Esperemos a ver a qué decisión toma la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien debo reconocer que a mi pensar, a mi manera particular de pensar, creo que el ministro Saldívar tiene proyectos muy buenos, tiene proyectos a favor de los ciudadanos, los cuales he calificado de manera bastante buenos, donde se está viendo el cambio en muchos aspectos. Vamos a esperar a qué es lo que va a pasar con este nuevo proyecto de este ministro. Y bueno, pues el tema es muy extenso e incluso podemos entrar en un debate, porque yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo,
se escucha hablar de decir que todos están de acuerdo hasta que no somos víctimas. Estamos de acuerdo a que se elimine la prisión preventiva oficiosa hasta cuando nos toca ser la víctima. Este es un debate de ideas, es un debate de saber qué es lo que conviene a la sociedad, a los ciudadanos, porque es un tema que debe interesarnos a todos y a todas. Bien, me despido, les agradezco a quienes hayan quedado hasta el final de este video. Mi nombre es Ana Juárez y nos vemos en el próximo.